Buenas noches, entonces, con todos ustedes vamos a dar inicio a esta sexta sesión ya, ¿verdad? Sexta sesión del diplomado justamente correspondiente al módulo de gestión pública, ¿no? Contratación pública, que es lo que estamos viendo. A ver, la clase pasada, ¿quién recuerda dónde nos quedamos? Estuvimos conversando respecto de lo que era el valor estimado, el valor referencial, y si mal no recuerdo, y si ustedes me corrigen, me parece que nos quedamos justamente en lo que se trataba de los sistemas de contratación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en cuanto a los sistemas de contratación, puedo mencionar que existen este tipo de contrataciones, este tipo de sistemas de contratación, la suma alzada, los precios unitarios, el sistema mixto y adicionalmente otros sistemas de contratación que los vamos a ir viendo, ¿no? Y me parece que también sí se los mencioné. La suma alzada, este sistema de contratación se realiza cuando la entidad conoce las magnitudes, las cantidades de lo que desea contratar, es decir, esas cantidades y esas magnitudes están definidas. Y en ese caso, entonces, los postores lo que tienen que hacer cuando participan en un proceso bajo el sistema de contratación de suma alzada es formular una propuesta integral por un monto fijo y por un monto determinado, y por un determinado tiempo de ejecución o plazo de ejecución, ¿ya? Es decir, el monto es fijo, uno integral. Mientras que cuando hablamos de precios unitarios, la entidad no conoce con exactitud las cantidades y magnitudes de lo que va a desear. O sea, sabe qué es el servicio, sabe cuál es el bien que necesita, pero sin embargo, por la naturaleza, no puede definir con forma exacta cuánto es que realmente debe contratar. Por eso es que el contratista, el postor, debe valorizar solamente en razón a lo que ejecuta realmente. Y existen también sistemas mixtos cuando hacemos una mixtura de estos dos sistemas, es decir, utilizamos la suma alzada y también los precios unitarios. En cuestión de servicios generales de obras y las consultorías de obras, cuando se pueda conocer con precisión algunas magnitudes y cantidades, por ejemplo, será el suma alzada, y otras cuestiones, cuando no se encuentren definidas, allí utilizaremos las tarifas y los precios unitarios, ¿ya? El ejemplo más común les ponía para el caso, por ejemplo, de los precios unitarios, es cuando nosotros compramos, por ejemplo, combustible. La entidad sabe que necesita el combustible para el funcionamiento de sus unidades vehiculares, pero sin embargo no conoce con exactitud cuánto es lo que va a utilizar a lo largo del año. Entonces, es allí que tiene que verificar exactamente qué es lo que está consumiendo y en razón a eso el contratista va a cotizar o en este caso va a valorizar y la entidad solamente pagará por lo efectivamente consumido. Mientras que el otro caso que les ponía, la suma alzada, como es un precio total, independientemente de los consumos, la entidad se obliga a pagar ese precio total por ese plazo de servicio, ¿ya? Esos son los sistemas entonces de contratación. Adicionalmente, lo mencionado, tenemos también otros sistemas de contratación, como por ejemplo, el sistema de contratación por tarifas. Este sistema de contratación se utiliza sobre todo para las consultorías en general y para las de supervisión de obra. ¿A qué se refiere? En este caso, las tarifas se realiza cuando en realidad no se conoce con precisión el tiempo de la prestación del servicio. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, la supervisión de obra se puede contratar por un determinado tiempo, pero como está ligada a otro proceso, que en este caso es la obra, porque es lo que va a supervisar, ¿qué pasa si es que esa obra se amplía o si es que esa obra se paraliza y luego hay adicionales, etcétera? En la contratación del supervisor va a tener que seguir la suerte de ese contrato. Entonces, como no conozco con exactitud el tiempo de la prestación del servicio, entonces yo cobro en base a tarifas. Mis tarifas ya están determinadas y esas tarifas se irán variando de acuerdo al tiempo de la prestación del servicio. Tenemos otro sistema de contratación relacionado a los porcentajes. Este sistema se utiliza para la contratación de servicios de cobranza, para las recuperaciones o prestaciones de naturaleza similar, ¿no? Por ejemplo, los servicios que brinda un tercero
para poder hacer la cobranza coactiva de ciertas multas impuestas por una entidad. En este caso, el contratista puede ofrecer como oferta económica un porcentaje de lo que recupere como forma de pago. También tenemos otro sistema de contratación, que es el sistema de honorario fijo y una comisión de éxito. Esto se puede dar para las contrataciones de servicio, cuando el postor formula una oferta contemplando un monto fijo y además un monto adicional como incentivo por el resultado. Se me ocurre, yo como entidad solicito la contratación de la asesoría legal para todos mis procesos penales, laborales, civiles que tenga la entidad pública, ¿correcto? Y convoco el proceso a través del sistema de contratación de honorario fijo y comisión de éxito. Entonces, el contratista tendría que decir, ok, mi honorario fijo es tal, digamos, 3,000 soles, y adicionalmente te establezco una comisión de éxito en base a los resultados. Si ganamos un proceso penal, esta será mi comisión de éxito. Si ganamos un proceso laboral, esta será mi comisión de éxito, ¿no? También hay sistemas de contratación que se puede manejar así. Por ejemplo, como les estoy mencionando, la contratación del abogado para el patrocinio judicial o arbitral. Esos son los sistemas de contratación. Ok. Aparte de los sistemas de contratación, también tenemos modalidades de ejecución contractual. ¿Y a qué me refiero con una modalidad de ejecución contractual? Esto ya tiene que ver con la parte de la ejecución. ¿Cómo es que se va a ejecutar esa contratación? Y tenemos dos modalidades, la modalidad de llave en mano y la modalidad del concurso oferta. ¿Qué significa la llave en mano? La llave en mano se puede convocar tratándose del caso de obras. En este caso, el postor oferta en conjunto la construcción, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio y, de ser el caso, también la elaboración del expediente técnico y o la operación o asistencia asistida de la obra. ¿Ya? Es decir, se va a entregar este contratista la obra completa, funcionando, con todo el equipamiento, con todo lo que esta contratación implique. Y en el caso de bienes, este sistema o esta modalidad de ejecución contractual de llave en mano se da cuando la entidad compra los bienes, pero adicionalmente a la entrega de los bienes pide que se realice la instalación hasta la puesta en funcionamiento de aquellos equipos que está adquiriendo, es decir, la adquisición y la instalación. Por otro lado, el concurso oferta se da cuando el postor debe ofertar la elaboración del expediente técnico, ¿sí?, de obra, y además también la ejecución de la obra. Normalmente, quien hace el expediente técnico no podría participar luego en la ejecución de la obra, ¿cierto? Pero a través del concurso oferta se permite la posibilidad de que el mismo postor sea primero el que elabore el expediente técnico de obra y que luego, seguidamente de ello, sea quien ejecute la obra. Esta modalidad puede aplicarse únicamente en la ejecución de obras que se convoquen bajo el sistema de suma alzada y siempre que el presupuesto estimado del proyecto o valor referencial corresponda a una licitación pública, ¿sí? Eso entonces se puede permitir en este tipo de procesos. El concurso oferta, es decir, que el mismo postor elabore el expediente y a su vez también lo ejecute. En cuanto al resumen ejecutivo, podemos mencionar que este documento, justamente como su nombre lo dice, es un resumen que elabora el órgano encargado de las contrataciones con la finalidad de resumir o sintetizar el estudio de mercado. A través de la directiva 010 del año 2017 del OCE de Presidencia, señala que el resumen ejecutivo es la síntesis estructurada del estudio de mercado, que además este resumen ejecutivo debe ser obligatoriamente publicado con oportunidad de la convocatoria. Este resumen ejecutivo debe elaborarse en el formato determinado que de manera obligatoria debe ser utilizado por las entidades. Como lo mencioné, este resumen ejecutivo es elaborado por el órgano encargado de las contrataciones
antes de que se apruebe el expediente de contratación. Es decir, una vez que el requerimiento ha llegado a manos del área usuaria, del órgano encargado de las contrataciones, este debe proceder a realizar el estudio de mercado. Una vez que haya determinado el precio o el valor de la contratación y haber solicitado el resumen ejecutivo y haber solicitado la certificación presupuestal correspondiente, y antes de que se apruebe el expediente, debe elaborar este resumen ejecutivo. Uno de los requisitos para poder aprobar el expediente de contratación es que cuente también con el resumen ejecutivo, ¿ya? ¿En qué casos? En bienes, servicios en general y consultorías en general y también las consultorías de obra. ¿Qué es lo que debe contener este resumen ejecutivo? El resumen ejecutivo debe contener los datos más generales de la contratación, como por ejemplo, la denominación de la contratación, el área usuaria, el elemento del POI o la acción del POI con la que está siendo vinculada esta contratación. A eso me refiero con los datos generales, ¿ya? Información también sobre el requerimiento y sus modificaciones, es decir, que es que el requerimiento ha sido modificado, ya sea por el órgano encargado de las contrataciones o por el área usuaria. ¿Cuántas modificaciones han existido? De repente estamos ya en la versión número 5 de nuestro término de referencia o de nuestro requerimiento. También debe contener la información relacionada al valor referencial, es decir, o al valor estimado. Es decir, las fuentes y la metodología utilizada. La información relevante adicional como resultado del estudio de mercado, y en el caso de las consultorías de obra también debe anexarse el presupuesto de la consultoría de obras al formato del resumen ejecutivo. Esto es entonces el contenido que debe tener este documento denominado resumen ejecutivo, ¿ya? Como les digo, es un documento que tiene que elaborarse previo a la aprobación del expediente y sin el cual el expediente no estaría completo para poder ser asignado al comité. Les menciono entonces que una vez que el área usuaria entregue al órgano encargado de las contrataciones el requerimiento para el correspondiente estudio de mercado y correspondiente determinación del valor estimado y alguna información que proporciona el mercado, cuando ya el órgano encargado haya determinado cuál es ese valor estimado, debe proceder a solicitar la certificación del crédito presupuestario, ¿ya? Independientemente de que esté en el PAR, ¿no? Este es un requisito para poder convocar el procedimiento de selección, es decir, que contemos con la certificación de crédito presupuestal correspondiente de conformidad con las reglas establecidas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Si no tenemos esta certificación presupuestal, no va a ser posible convocar el proceso de selección, ya que la misma ficha en la plataforma del SEACE, cuando se ingresan los datos para la convocatoria, exige que se ingresen los datos de ese certificado presupuestario, ¿ya? Entonces, con esto se tiene que asegurar que existan fondos programados para poder respaldar la contratación que se está realizando y para poder justamente convocar ese procedimiento de selección. Adicionalmente, en este caso, cuando se haya convocado un proceso de selección, y en este caso exista el devengado en el mismo año fiscal, necesito la certificación presupuestal. ¿A qué se refiere con eso? Solamente cuando voy a ejecutar el presupuesto en este año fiscal, lo que necesito es una certificación presupuestal. Si es que yo voy a gastar el dinero el próximo año, lo que tendré que hacer es una previsión o tendré que una constancia, y cuando variemos al próximo año, recién canjearé mi certificado presupuestal, ¿ya? Por eso os menciona, ¿no? Que cuando el perfeccionamiento, el otorgamiento de la buena pro y el perfeccionamiento del contrato superen al año fiscal de la convocatoria, basta de tener la constancia de previsión de recursos, indicado el monto y la fuente de financiamiento. ¿A qué me refiero? Si yo convoco el proceso de selección en este año, digamos en el año 2019, ¿ok? El devengado, y el devengado se va a producir el mismo año fiscal. Por ejemplo, yo estoy contratando una
un servicio de capacitación y el servicio de capacitación se va a realizar este año y por lo tanto va a ser devengado este año. Allí lo que necesito es una certificación presupuestal. Pero en el caso que yo convoque un proceso de selección en este año, pero que de acuerdo a mi calendario, el otorgamiento de la Buena Pro y el perfeccionamiento de ese otorgamiento de la Buena Pro sea todavía el siguiente año fiscal, entonces en esos casos no necesito una certificación presupuestal, solamente voy a necesitar la constancia de previsión de recursos, indicando el monto y la fuente de financiamiento. Cuando cambiemos de año fiscal, recién voy a tramitar la certificación presupuestal. Me dejo entender, ¿verdad? Convoco mi proceso de selección en el mes de noviembre, es una licitación pública, y de acuerdo a mi cronograma, el otorgamiento de la Buena Pro se va a realizar el 5 de enero del 2020, y por lo tanto la suscripción del contrato probablemente se haga a fines del mes de enero del año 2020. En ese caso, no necesito, el 2019, no necesito la certificación presupuestal, sino solamente la constancia de previsión de recursos. Y antes de otorgar la Buena Pro, debe solicitarse la certificación del año fiscal correspondiente, ¿no? En el ejemplo que les estoy poniendo. En cuanto al expediente de contratación, ya hemos mencionado que el expediente de contratación es aquel documento, el conjunto de documentos o el conjunto de actuaciones que están referidas a un proceso de contratación, desde que se inicia a la decisión de adquirir o contratar, es decir, desde el requerimiento, hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, incluidas, señala la norma, las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversia de la ejecución contractual según corresponda. Eso es lo que definimos y lo que entendemos por expediente de contratación en sentido amplio. Debería estar toda la documentación que se haya sucedido con motivo de la contratación de algún bien o de algún servicio, de alguna obra, ¿sí? Que iría desde el requerimiento hasta el cumplimiento total de las obligaciones. Y en sentido estricto, lo que entendemos por expediente de contratación es aquel documento que reúne la información necesaria para la contratación de un objeto determinado, ¿verdad? Por ejemplo, los requerimientos técnicos, el valor estimado, etc. El que una vez aprobado es remitido al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones para el inicio de sus labores, ¿no? Eso es en sentido estricto, ¿no? Lo que es el expediente de contratación. Nosotros manejamos el sentido amplio porque entendemos que todo lo que se produzca en el marco de una contratación pública debe estar guardado o recopilado en un solo expediente. ¿Qué pasa si me presentan el recurso de apelación? El recurso de apelación, si bien es cierto, lo va a resolver otra área, pero yo necesito tener copia de toda esa información. Es por ello que quien está encargado de la custodia del expediente de contratación es el órgano encargado de las contrataciones. Sin embargo, las otras áreas están en la obligación de remitir copias de todas sus actuaciones para que sean justamente anexadas a este expediente de contratación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el expediente de contratación? Tenemos que es un documento de respaldo, ¿no es cierto?, donde vamos a encontrar todas las actuaciones y que una vez que esté aprobado, vamos a proceder a la convocatoria. Adicionalmente, ya les mencioné, es el órgano encargado de las contrataciones el único responsable de remitir al funcionario competente para su aprobación, y el órgano encargado es el único responsable de custodiarlo. La norma solamente prevé dos posibilidades o dos órganos que pueden custodiar el expediente. Primero, el órgano encargado de las contrataciones y luego el comité de selección. Solamente estas dos áreas son las encargadas. Antes de la convocatoria las tiene el órgano encargado de las contrataciones, donde elabora todas las actuaciones preparatorias. Una vez aprobado el expediente, este expediente es entregado al comité de selección y durante esa etapa se da responsabilidad de este comité su custodia.
Una vez culminadas sus labores, es decir, una vez adjudicada la buena pro y consentida la buena pro, deben remitir, este comité debe remitir el expediente de contratación nuevamente al órgano encargado de las contrataciones para su custodia, ¿ya? ¿Hasta cuándo tiene que estar vigente o armado este expediente de contratación? Hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, ¿ya? ¿Y qué documentación? Toda, desde la formulación del requerimiento hasta que se cumplan todas sus obligaciones. Eso es entonces lo que podemos resumir del expediente de contratación. Y ustedes, tenemos en esta diapositiva el expediente de contratación. Luego de ello tendré que solicitar su aprobación y luego de ello tendré que encargar al órgano justamente que se encargue de realizar la convocatoria. ¿Cuánto tiempo debe existir este expediente de contratación? La obligación, me parece que hay un año, hay un tiempo para las entidades públicas que tienen la obligación de mantener la información, me parece que son 5 años, si mal no recuerdo, ¿no? En realidad tú no te puedes deshacer de estos expedientes, ¿no? La idea es que ya luego lo podrás archivar, pero tendrán que estar en tu archivo, ¿sí? Lo principal es que lo obtengas, que lo tenga el órgano encargado de las contrataciones hasta que se termine de pagar, hasta que se termine de liquidar. Una vez que se liquide, deberá remitir este expediente a la oficina de archivo para que lo custodien y lo mantengan allí, teniendo en cuenta la relación, las normas respecto al archivo, ¿no? Cuánto tiempo es que debe permanecer allí. Me parece que son 5 años la obligación de la entidad. Claro, vuelvo a indicar, ¿no? En cuestión de archivo, me parece que hay una norma específica, no solamente para los expedientes de contratación, sino para toda la documentación que deba tener una entidad, que me parece que son un plazo de 5 a 7 años, ¿ya? Que es la información que debe tener las entidades públicas. Además, las entidades públicas también tienen ya otra obligación, que es formar los expedientes virtuales, es decir, digitalizar todo su archivo, de forma tal que, a pesar de que haya pasado ese tiempo que tú tienes la obligación de mantenerlo en físico, también tengas el archivo digital de todos tus expedientes, no solo de los expedientes de contratación pública, sino de todo tu caudal de archivo documentario, ¿ya? Ya hay entidades públicas, por ejemplo, que hacen sus procesos de selección para contratar el servicio de escaneado, de almacenaje de todos sus expedientes de contratación para tenerlos en expedientes digitales, ¿ya? En cuanto al expediente de contratación, debo mencionar que cuando un procedimiento de selección quede desierto, la siguiente convocatoria requiere contar con una nueva aprobación del expediente solamente cuando del informe que se haya realizado para evaluar las razones por las que se quedó desierto, se advierta que el requerimiento corresponde ser ajustado. De no suceder ello, cuando un proceso queda desierto, inmediatamente con el mismo expediente se vuelve a realizar la convocatoria sin esperar una aprobación del expediente, ¿ya? Entonces, la aprobación de un nuevo expediente solamente se espera cuando el motivo por el que se ha declarado desierto ese proceso de selección corresponde a que el requerimiento está mal elaborado y deba ser nuevamente elaborado o ajustado, ¿ya? Les mencioné que una vez consentida el otorgamiento de la buena pro, el comité de selección es el responsable de remitir el expediente de contratación justamente al órgano encargado de las contrataciones de la entidad, quien se va a encargar de ejecutar los actos destinados a la formalización del contrato y también a la custodia de ese expediente de contratación. Vamos a conversar rápidamente de cuáles son los métodos de selección. Luego vamos a intentar conversar ya de estos métodos, pero ahora solamente los vamos a mencionar de manera general. Dentro de los métodos de contratación tenemos procedimientos de selección y el acuerdo marco, que son los siguientes, ¿no? Tenemos la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la selección de consultores individuales, la comparación de precios, la subasta inversa electrónica y las contrataciones directas. Adicionalmente, tenemos las contrataciones que se realizan a través de la modalidad de acuerdo marco, ¿ya? La licitación pública, acuérdense, es para bienes y para obras.
el concurso público solamente para servicios. Dentro de los servicios encontramos servicios en general, servicios de consultoría, y en este caso podríamos también mencionar al tema de la supervisión de obras. También tenemos la adjudicación simplificada, que se puede contratar tanto para los bienes y para los servicios. Tenemos también la selección de consultores individuales, también únicamente para los servicios de consultoría. La comparación de precios que se realiza para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad inmediata. La subasta inversa, que se convoca para contratar los bienes o servicios comunes. Y las contrataciones directas, pues, que se hace en base a costos, oportunidades y teniendo en cuenta la relación de causales que establece la norma para poder acceder a las contrataciones directas. Vamos a ir más adelante a hablar de cada uno de estos métodos de selección. Miren ustedes, estos son los topes del procedimiento que lo vamos a analizar cuando empecemos a hablar de los métodos de selección. Lo que les puedo ir adelantando es que cuando determinamos qué procedimiento de selección corresponde, debemos tener en cuenta el objeto, primero, es decir, si son bienes, servicios, consultorías u obras, el monto también para poder ubicarlo y verificar qué tipo de procedimiento de selección corresponde, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo que ustedes, en base a este cuadrito, me digan qué tipo de procedimiento de selección debo convocar para contratar bienes por 40,000 soles, ¿qué me dirían ustedes? Quiero contratar bienes por 40,000 soles. A ver, chicos, ¿están ahí? ¿Cuántos habían, Joana? 1 o 2, creo. ¿Qué tipo de procedimiento de selección debo convocar cuando digo que voy a contratar bienes por 40,000 soles? Me dice Diana, una adjudicación simplificada. ¿Cómo lo ubica? Diana dice, acá veo el monto, o primero veo el objeto, veo el monto y me da una adjudicación simplificada, ¿no es cierto? ¿Sí? Correcto, ¿no es cierto? Ok, listo. ¿Y qué pasa si quiero contratar bienes por 33,000 soles? O por 34,000 soles, mejor dicho. Quiero contratar bienes por 34,000 soles. ¿Qué tipo de procedimiento de selección? Bienes por 34,000 soles. Mi compañera Diana me dice también adjudicación simplificada. También me dice, ¿no? Y yo les diría depende. Depende de qué bienes. Si son bienes que están dentro del catálogo de acuerdo marco, se convocarán a través del acuerdo marco. Si son bienes que estén dentro de un catálogo de ficha o que tengan una ficha común, entonces se convocará a través de una subasta inversa electrónica. Si son bienes que son fáciles de obtener en el mercado, que se comercializan bajo una oferta estándar en el mercado, ¿sí? Y que tienen además disponibilidad inmediata, entonces podría también ser una comparación de precios, ¿correcto? Exactamente, pregunta de examen, ¿no? Así es que no se aloquen en contestar porque en realidad primero deberíamos saber qué tipo de bien es y para qué me va a servir. Porque les vuelvo a decir que en la pregunta que les he hecho faltaba alguna información, porque podría ser que se convoque a través de la comparación de precios, se podría también convocar a través de la subasta inversa electrónica o a través del acuerdo marco. Por eso necesitábamos saber qué tipo de bienes eran, para poder saber y ubicar. ¿Ya? Correcto. Avanzamos entonces y conversamos respecto del órgano encargado del procedimiento de selección. ¿Quién es el órgano o quién es el responsable del proceso de contratación? El responsable, en realidad, viene a ser el titular de la entidad, de toda la contratación pública, ¿no es cierto? También es responsable el área usuaria por elaborar los requerimientos. Es responsable también el órgano encargado de las contrataciones, en este caso logística, quien va a determinar el valor estimado de la contratación y quien va a realizar todas las actuaciones preparatorias. ¿Verdad?
Adicionalmente, la entidad puede también conformar comités de selección para que se encarguen de, ¿cuál es la labor del comité de selección? Encargarse de seleccionar al postor con el que la entidad va a suscribir un contrato, ¿ya? Entonces tenemos al comité de selección. ¿Quiénes pueden conducir un procedimiento de selección? ¿Quiénes pueden convocar un procedimiento de selección? Hemos dicho que estos, los que hemos mencionado hace un momento, son responsables de todo el proceso, ¿no es cierto? El titular es responsable de verificar que el proceso se siga correctamente. El área usuario es el responsable de hacer los requerimientos. El órgano encargado también tiene sus responsabilidades. Pero ¿qué órganos son los facultados a poder convocar el procedimiento de selección? Y los únicos realmente autorizados a convocar un procedimiento de selección son el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, ¿ya? Ni el titular, ni el área usuaria, ni nadie más. Solamente el OSC o el comité. ¿Y qué es lo que tiene que hacer este órgano encargado del procedimiento de selección? Está en la obligación de preparar los documentos del procedimiento y además también está encargado de conducir, es decir, de tomar decisiones y realizar el procedimiento de selección. Ellos, o sea, ya sea el comité o el área, o el órgano encargado de las contrataciones, están prohibidos de modificar, alterar o cambiar alguna información del expediente de contratación. Es decir, no puedo modificar, pero no puedo modificar de oficio. Ello no implica que yo como órgano encargado o como comité de selección no pueda de repente hacer alguna sugerencia o hacer algún análisis y proponerle al área usuaria la modificación de ese término de referencia, ¿ya? O de ese expediente. Pero de oficio no lo puedo hacer. En cuanto al órgano encargado de las contrataciones y al comité, la norma ha dividido de la siguiente manera los procedimientos de acuerdo al órgano que los debe conducir. Así, ha mencionado que el comité de selección debe necesariamente conducir las licitaciones públicas, los concursos públicos, la selección de consultores individuales y además la adjudicación simplificada, pero solamente cuando se trate de obras y de consultorías de obras. Para estos 4 casos, necesario y obligatoriamente debe existir un comité de selección. Mientras que en este otro tipo de procesos puede conducirlo el órgano encargado de las contrataciones o puede alternativamente también nombrarse un comité. ¿Para qué casos? Para la subasta inversa electrónica y para la adjudicación simplificada de bienes, servicios en general y consultorías en general. En estos 2 casos, la entidad tiene la decisión de la oportunidad de decidir si es que lo convoca el órgano encargado de las contrataciones o un comité. Y luego, es obligación del órgano encargado de las contrataciones convocar las contrataciones directas y la comparación de precios. ¿Está bien? Eso entonces es la distribución de los tipos de procedimiento de selección dependiendo del órgano encargado de la convocatoria. En este caso, el OSC o el comité de selección. ¿Cómo se da la conformación del comité de selección? Tiene que estar conformado por 3 miembros. El primer miembro debe ser alguien que pertenezca al órgano encargado de las contrataciones. Otro miembro debe tener conocimiento técnico del objeto de la convocatoria. Fíjense que ya no dice que sea del área usuaria, no necesariamente tiene que ser del área usuaria, sino que tiene que ser alguien que tenga conocimiento técnico en el objeto de la contratación. Y un tercer miembro que puede ser cualquiera. No importa si no sabe, no importa, porque la norma no menciona quién puede ser este tercero. En el caso de las obras, las consultorías de obras y la modalidad mixta, tenemos que, aunque esta modalidad mixta ya se derogó también, tenemos que debe formarse de la siguiente forma. Un miembro del órgano encargado de las contrataciones
el otro miembro debe tener conocimiento técnico del objeto de la convocatoria y el otro miembro también debe tener conocimiento del objeto de la convocatoria. Es decir, que en el caso de obras se exige que los 2 de los 3 miembros tengan conocimiento técnico del objeto de la convocatoria y que el adicional sea miembro del órgano encargado de las contrataciones. Es así que se conforma un comité de selección. ¿Está bien? Y en el caso de los procesos para la ejecución de obras que incluyen diseño y construcción, se designa un comité conformado por 5 miembros, ya no por 3 miembros, sino por 5 miembros. Uno debe ser del órgano encargado de las contrataciones, otro debe ser un miembro del área usuaria específicamente señalada en la norma, y 3 adicionales que van a formar parte de esta comisión, por llamarnos así, que van a ser 3 expertos independientes con conocimiento especializado en la elaboración de expedientes técnicos de la especialidad de la obra a contratar. Precisa la norma que los expertos también pueden ser servidores de la entidad, como que también podrán ser expertos independientes, ¿ya? Esto es entonces la forma de cómo debe estar conformado el comité de selección en el caso de las obras que incluyen diseño y construcción. 5 personas. Aquí tenemos, en esta lámina, podemos compartir, podemos mencionar de que esos 3 titulares y esos 3 suplentes deben guardar relación. Es decir, el suplente debe cumplir las mismas condiciones que su titular. Si el titular pertenece al OEC, el suplente también tendrá que pertenecer al OEC. Si el titular es aquel que tiene el conocimiento técnico objeto de la convocatoria, el suplente también tendrá que ser aquel que tenga conocimiento de la convocatoria, ¿ya? Entonces acuérdense, la designación del comité de selección debe hacerse por escrito, necesariamente por escrito. Quien designa el comité lo designa el titular de la entidad o algún funcionario a quien éste haya delegado. Los suplentes solo actúan en ausencia del titular, es decir, solo cuando el titular no esté en la entidad, el suplente podrá asumir sus funciones. ¿Se puede remover un comité? Sí. ¿Por qué casos? Por caso fortuito, fuerza mayor, o por el cese en el servicio, o también por el famoso conflicto de intereses u otra situación justificada, ¿ya? Eso es importante también. Recordemos que el cargo de comité, de miembro del comité, es un cargo irrenunciable, ¿ya? Salvo conflicto de intereses. Pero ese conflicto de intereses alegados para poder renunciar van a ser evaluados por la entidad para poder realmente comprobar que existía un conflicto de intereses. La entidad debe evaluar la ausencia del titular para poder definir su responsabilidad. Y en cuanto a la remoción, tenemos que debe hacerse a través de un documento motivado y en que este puede designarse, y además en este documento, a su vez que se está removiendo, pueda designarse al nuevo suplente. ¿Cuáles son las actuaciones? ¿Cuáles son las actuaciones del comité? Las actuaciones del comité, por ejemplo, la norma señala que se establece un quórum con la totalidad de sus miembros. Es decir, no puede darse el caso que un comité se instale o un comité trabaje solamente con la presencia de 2 de los 3 miembros, porque la norma exige que el quórum, para poder darle validez a las decisiones que tome ese comité, se va a dar con la totalidad de sus miembros, es decir, cuando estén los 3 integrantes. Eso sí, los acuerdos no necesariamente se toman por unanimidad. Los acuerdos también pueden tomarse por mayoría, ¿está bien?
Y lo que sí no cabe es la abstención. O votas en contra o votas en favor, pero votas. No me puedo abstener. ¿Está bien? Las decisiones que tome un comité deben necesariamente constar en actas, ¿ya? Inclusive cuando el voto del comité sea discrepante. ¿A qué me refiero? Somos 3 miembros de un comité de selección. 2 de ellos han decidido darle un plazo para subsanar una oferta que yo considero que no era subsanable. Entonces, como no estoy de acuerdo y no caben las abstenciones, tengo que votar. Tengo que pronunciarme por si quería o no quería, o si sustento o no sustento, que se le dé el plazo para la subsanación. Como yo no estoy de acuerdo con eso, tengo que hacer constar mi decisión en un acta, que irá acompañada al acta donde los otros 2 miembros del comité sí se han puesto de acuerdo para el tema de la subsanación. A eso se refiere. Otro material que se haya utilizado, por ejemplo, para sustentar el voto, debe quedar en el expediente. Ya no en acta, sino se refiere a que las hojas de trabajo que puede elaborar ese comité al momento de repente de poder elaborar lo que la evaluación de esa oferta, todo lo demás debe quedar en el expediente, ¿ya? Pero sus decisiones sí deben ser trasladadas a un acta. El comité también tiene la facultad de poder solicitar el apoyo a otras áreas, ¿ya? Quienes están en la obligación de brindar el apoyo al órgano encargado de las contrataciones. La responsabilidad del comité se maneja de manera solidaria, ¿ya? Acá no es de repente uno de los funcionarios dice, no, es que yo no estuve de acuerdo, pero firmaste o no firmaste. No, yo lo dejé en blanco. Eso no me exime de responsabilidad. Lo único que me exime de responsabilidad es que yo emita un voto discrepante y que lo deje establecido en un acta. Si no existe esa acta, entonces yo no puedo hacer una responsabilidad independiente, sino que tendrá que ser una responsabilidad compartida, ¿ya? Solidaria. El comité de selección es colegiado, es autónomo y no existe jerarquía entre sus miembros. Es decir, no existe o no se da de que el que esté en el órgano encargado de las contrataciones tiene mayor jerarquía que el que tiene conocimientos de objeto de la convocatoria o al revés. Todos los miembros no existen jerarquía entre ellos y tienen, digamos, la misma importancia, ¿ya? Esas son algunas actuaciones que puedo mencionarles con relación al comité de selección. ¿Hay impedimentos para ser miembro de un comité? Sí. Así como hay impedimentos para contratar con el Estado, también hay impedimentos para ser miembros del comité. ¿Y quiénes son los que están impedidos para formar parte de un comité de selección? El titular de la entidad. Está prohibido de formar parte de un comité. No, pero yo quiero formar parte de ese comité. No se puede. El titular de la entidad no puede. ¿Quiénes tampoco pueden formar parte de un comité de selección? Los funcionarios con atribuciones de control o fiscalización. Por ejemplo, los regidores, consejeros regionales, directores de empresas, auditores, salvo que éste sea miembro con conocimiento técnico en el objeto de la contratación, ¿ya? O sea, solamente cuando el miembro de, por ejemplo, de las oficinas de control sea aquel miembro que tiene conocimiento del objeto de la convocatoria, en ese caso sí podrá formar parte del comité. ¿Quiénes están también prohibidos de formar parte de un comité de selección? Los funcionarios que aprueben, ya sea por delegación expresa, las bases, los expedientes, o porque también tienen la posibilidad de designar a comités o de resolver las apelaciones. Ninguno de estos funcionarios
estará en la posibilidad de formar parte de un comité, ¿ya? ¿Y cuáles son los documentos del procedimiento de selección? ¿A qué me refiero cuando digo los documentos del procedimiento de selección? Me refiero a lo que conocíamos normalmente como bases. Las bases son los documentos del procedimiento de selección, ¿ya? Hemos retrocedido en la diapositiva un ratito. Los documentos del procedimiento de selección, entonces, son las bases, ¿ya? En este caso, las bases vienen a ser, las reglas que tiene la entidad y que en este caso van a ser elaboradas por el comité, donde van a establecer, por ejemplo, cuáles serán los factores de evaluación que va a calificar este comité. En este caso, el comité debe elaborar estos documentos y cuando hablamos de selección de consultores individuales, hablamos de expresiones de interés. Y cuando estamos hablando de una comparación de precios, hablamos de solicitud de cotizaciones, ¿ya? Entonces tenemos pues que esos documentos de procedimiento o las bases son en otra cuenta, en otras palabras, las reglas, a través de las cuales el proveedor va a tener las cosas claras para poder participar del procedimiento de selección. Estas reglas, estas bases, deben contener las condiciones administrativas, técnicas y económicas y además contractuales. Las bases es posible que las bases sean modificadas a través de las consultas, a través de las observaciones, o también puede ser modificada a través de un pronunciamiento emitido por el OCE, ¿ya? Es decir, una vez publicadas, ¿ya? Habrá o puede darse el caso de que los postores presenten consultas, presenten observaciones a las bases y que estas reglas que ya las había dado tengan que ser modificadas. Eso es posible porque las bases no son estáticas, sino pueden ser modificadas por esto que les estoy mencionando. En cuanto a las bases, debemos explicar que se debe necesariamente utilizar las bases estandarizadas. Ya no es por esta directiva, sino hay una nueva directiva que además está entrando en vigencia este 27 de junio. Y le hago acá un paréntesis para mencionarles lo siguiente. A través de esta nueva ley, de la última ley de la 3022.5, pero que ha sido modificada a través del 1444 y del 344 del 2018, vigente desde el 31 de enero de este año, se estableció que los procesos de selección que les he mencionado, voy a regresar para hablarles, de que todos estos procesos de selección tenían que ser totalmente electrónicos. ¿Y a qué me refiero con totalmente electrónicos? A que ya no iba a existir la presentación física de ofertas, ya no iba a existir la evaluación y calificación en acto público de ofertas, tampoco iba a existir el otorgamiento de la buena prueba en acto público. Eso es lo que mencionó la ley que les estoy indicando. Sin embargo, una disposición complementaria y transitoria señaló que ese dispositivo se iba a ir aplicando de manera gradual, en tanto la plataforma esté apta para poder recibir toda esta cantidad de información. Hace 2 días, el OCE acaba de emitir su comunicado y ha dicho, ok, a partir de la fecha del 27 de junio, todas las entidades están obligadas a utilizar las nuevas bases estandarizadas donde ya se han introducido estas modificaciones y a partir de esa fecha todos los procedimientos de selección, absolutamente todos, son totalmente electrónicos. ¿Está bien? Eso que nos quede claro. Regresamos a la diapositiva que estábamos viendo. ¿Es cierto? Donde nos quedamos aquí. Ok, entonces ya saben que a través de esa nueva directiva tenemos las bases estandarizadas.
Aquí tenemos los tipos de documentos que se elaboran dependiendo del tipo de procedimiento de selección. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos en un procedimiento de licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada y subasta inversa, lo que elaboramos son las bases. Cuando estamos convocando un proceso de selección de consultores individuales, lo que elaboramos son las expresiones de interés. Y cuando estamos convocando un procedimiento de comparación de precios, lo que se elabora son las solicitudes de cotización. Y cuando hablamos de un acuerdo marco, son los documentos asociados para realizar esta contratación por acuerdo marco. Todos estos documentos se denominan documentos del procedimiento de selección. Acuérdense, no siempre se van a denominar bases, solamente cuando se trata de licitación, concurso, adjudicación simplificada y subasta inversa. En la selección de consultores se denominarán expresiones de interés y en la comparación de precios las solicitudes de cotización. ¿Cuál es el contenido mínimo de las bases? El contenido mínimo de las bases es que debe existir la denominación del objeto de la contratación. Tiene que adjuntarse, además de manera obligatoria a estas bases, el expediente técnico que contenga las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra y consultoría de obras, con los límites inferiores y superiores en el caso de obras y consultorías, ¿verdad? Entonces, debe acompañarse o debe indicarse también en las bases el valor referencial cuando hablemos de obras y de consultorías, y en este caso, cuando hablemos de bienes y servicios, no debe ir el valor estimado, ¿verdad? Porque el valor estimado es privado, es reservado, no se coloca en las bases, pero sí el valor referencial. También debe ir la información referida a qué moneda con qué moneda es la que se debe expresar la oferta económica. También es necesario que dentro de las bases se consigne cuál será la modalidad de ejecución cuando corresponda y el sistema de contratación. Pregunta entonces para ustedes, ¿cuáles serán las modalidades de ejecución que pueden consignar y cuáles son los sistemas de contratación? Pregunta, ¿cuáles son las modalidades de ejecución que conocemos? A ver, rapidito porque lo acabamos de ver, ¿ah? Ya no están, ¿ah? ¿Cuáles son las modalidades de ejecución? Chicos, ya no están ahí. La modalidad de ejecución contractual dijimos que era la llave en mano y el concurso oferta. Y los sistemas de contratación dijimos que era la suma alzada, los precios unitarios, el sistema mixto, las tarifas, los porcentajes y el honorario fijo y el honorario de éxito, ¿verdad? Esa información debe contener también en las bases. También debe señalarse las fórmulas de reajuste cuando corresponda, el costo de reproducción de las bases, los requisitos de calificación y los factores de evaluación. Ya hemos conversado, les he mostrado dónde podemos acceder a estos requisitos de calificación. También debe ir en las bases las instrucciones para poder formular las ofertas, toda la información relacionada a las garantías que se van a aplicar, al tipo de garantía que debe presentar el proveedor y las demás condiciones contractuales. También es necesario que dentro de las bases estandarizadas o que dentro de las bases que se elaboren, se consigne la proforma del contrato. ¿Ya? Puedo modificar también esa proforma del contrato. En las bases estandarizadas nos viene por defecto un proyecto, sin embargo, este puede ser modificado por la entidad. También debemos consignar dentro de las bases los mecanismos para poder asegurar la terminación de la obra en caso
se declare alguna nulidad o resolución de un contrato, ¿ya? Eso es lo que debe contener como mínimo las bases. Acuérdense que dijimos que hablábamos de bases cuando hablamos de licitación, concurso, subasta inversa y adjudicación simplificada. ¿Y qué es lo que deben contener las solicitudes de expresión de interés? ¿Para qué es la solicitud de expresiones de interés? Para la selección de consultores individuales. Estas solicitudes de expresión de interés deben como mínimo tener la denominación del objeto de contratación. También debe ir necesariamente los términos de referencia. Acuérdense que en los términos de referencia van todas las condiciones que debe cumplir el contratista para poder brindar el servicio para el cual es contratado. Debe también figurar el valor estimado, que constituye en este caso el precio de la contratación. En el caso de las expresiones de interés o del concurso para seleccionar a los consultores individuales, los postores no hacen una oferta económica, porque la oferta económica es el mismo valor estimado que ha determinado la entidad pública. En el caso de la selección de consultores individuales, los proveedores no pueden ofertar un monto distinto al que ya se ha establecido como valor estimado. Por eso se dice que el valor estimado constituye el precio de la contratación. También debe anexarse o debe incluirse dentro de las solicitudes de expresión de interés el formato de hoja de vida que tienen que presentar justamente esos consultores individuales. Debe establecerse también en estas solicitudes los requisitos de calificación, los factores de evaluación y además el procedimiento de cómo se realizará la calificación y la evaluación de las ofertas. Esa es una información clave. También deberán ir las instrucciones de cómo los postores deberán formular sus expresiones de interés. En el caso de las solicitudes de cotización que se realizan o que se elaboran para la contratación de comparación de precios, lo mínimo que debe ir en las solicitudes de cotización son las especificaciones técnicas o los términos de referencia según corresponde, ¿ya? No es necesario, establece la norma, que se adjunte las especificaciones técnicas cuando la información que he obtenido ha sido por teléfono, de manera presencial o en portales electrónicos, ¿ya? En ese caso, no puedo, pues, remitir la solicitud de cotización, sino simplemente obtendré la información a través de estos medios que les estoy indicando. En este caso, lo que debe hacerse es elaborar un informe sobre los detalles de la indagación del mercado. Como ven, entonces, esos son los documentos del procedimiento de selección que deben elaborarse necesariamente por el comité de selección que va a convocar el proceso o por el órgano encargado de las contrataciones cuando corresponda, ¿ya? Les voy a ubicar un momentito porque quiero ubicarles el detalle de las bases estandarizadas. Quiero que me indiquen si es que podemos seguir la imagen. Un segundo, voy a poder compartir ahora. Me indican entonces si es que pueden visualizar el comunicado, ¿sí? Ok, entonces, allí tenemos este comunicado, sí se puede visualizar, ¿verdad? Chicos, ¿me confirman? ¿Ahora sí? ¿Se visualiza? Ok, perfecto. Ese es el comunicado número 05 del año 2019, emitido hace poquitos días, en el cual el organismo supervisor de las contrataciones del Estado
pone en conocimiento que los proveedores del Estado lo siguiente, dice, ¿no? Que de acuerdo a la sexta disposición complementaria transitoria del reglamento del 344 del 2018, la implementación de las licitaciones públicas y concursos públicos electrónicos se realizará de forma progresiva, ¿no es cierto? Eso es lo que mencionaba el decreto, lo que les he ido mencionando. Un segundito porque se puso pequeñito. Aquí está, ¿no? Aquí está. En tal sentido, el OCE informa que ha implementado en el SEACE las funcionalidades respectivas, por lo que la presentación y la subsanación de ofertas deberán realizarse de manera electrónica a través de la plataforma del SEACE en las licitaciones públicas y concursos públicos que se convoquen a partir del jueves 27 de junio del 2019. Así es que, atención, porque ya no habrá presentación de ofertas de manera presencial, ni tampoco la subsanación, ¿ya? Y aquí me hace mención a una serie de documentos que sería bueno que lo revisen. Dice, ¿no? Finalmente el OCE pone a disposición de los usuarios los siguientes documentos. La Directiva 01 del 2019, que modifica todas las bases estandarizadas, también pone en conocimiento los manuales de usuarios que se han publicado justamente para poder utilizar el tema de las plataformas. También hay videos explicativos sobre las funcionalidades implementadas en el SEACE y también un documento a través del cual se hacen precisiones para el uso de estas funcionalidades de la plataforma. Entonces, como ven, es una serie de documentos que van a permitirnos poder ayudarnos para trabajar de manera eficiente con estas nuevas bases estandarizadas. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que ustedes tengan? Si no, con esto nosotros habríamos terminado ya lo que corresponde a todo lo que son actuaciones preparatorias. La próxima sesión, que es la sesión número 7, debemos conversar de los métodos de selección. Les voy a explicar cuál es el procedimiento desde que se convoca, cómo se evalúa, cómo se califica. Vamos a hablar también de los recursos de apelación. Y para la sesión número 8 hablaremos de la ejecución contractual, es decir, qué pasos seguimos para suscribir el contrato y qué incidencias pueden suceder ya en la ejecución contractual. ¿Está bien? Díganme por favor si tienen alguna consulta. Caso contrario, los dejo ya descansar para poder reunirnos el día lunes. Listo. ¿Todo bien, chicos, entonces? Perfecto. Listo, Johanna, nos estamos viendo el lunes. Sí, hay que estudiar, efectivamente. Ya ahí les he dejado el comunicado para que lo puedan chequear. Igual ustedes pueden revisar la información y cualquier duda, anótenla para que el día lunes me puedan preguntar. ¿Ya? Listo, chicos.